abdominal, ok, va a entrar mata hasta el neuro, ok, vengan a las clases por favor puntuales, ya, eviten cualquier tipo de retraso porque mañana va a venir a cuidar también a otro Vargas, ok, ustedes saben que él es mucho más puntual que yo es un poco más flexible con el tema de la puntualidad, si es bien estricto, no vienes a tu hora y la puerta cerrada a la hora. Okay, entonces tengan cuidado con eso. Okay. Vamos a ver algunas cositas que lo más probable es que vean el día de mañana. Okay. Está en inglés, pero se los voy a traducir. Okay. Acá te dice, por ejemplo, un hombre de 48 años acude a emergencia o al departamento de emergencia con un tiempo de enfermedad de 1.5 horas o 1 hora y media, en el cual se caracteriza por un dolor retroesternal, okay, que se irradia hacia el brazo izquierdo. Okay. Luego que se acompaña con disnea y sudoración. El paciente menciona que el dolor inició cuando ha estado en el hotel, es decir, ha estado en reposo. Okay. Tiene una historia de dolor torácico que se reserva con la actividad y se resuelve con el reposo o cuando toma nitroglicerina. Okay. Frecuencias, funciones vitales, frecuencia cardíaca 82, frecuencia respiratoria 18 y presión arterial 16,9. Hasta aquí. ¿Alguien me puede decir el diagnóstico del caso? Estable, pues estamos de acuerdo que es una angina, de todas maneras, ¿no? ¿Angina? ¿O es un infarto? Con lo que te dan. ¿Angina, infarto? ¿O qué es? ¿Osteocondritis? ¿Otra causa de dolor torácico? Estamos de acuerdo que es una angina, ¿ok? Acuérdense que en la angina tenemos 3 tipos: estable, inestable y de Prince metal. ¿Ok? Muy bien. De acuerdo al caso clínico, se dice que el paciente, o sea, que en este caso, el dolor ha iniciado cuando ha estado viendo tele. Anteriormente ha tenido un dolor torácico, pero que ha mejorado, ¿ok?, con el reposo o cuando ha tomado nitroglicerina. Pero ahora tiene angina en reposo o dolor torácico en reposo. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico solamente con lo que le están dando? Que el dolor inició cuando tiene un dolor, cuando ha estado viendo tele. ¿Qué diagnóstico sería? ¿Sería de Prince metal? ¿Por qué descartas inmediatamente angina en Prince metal? ¿Cómo es el cuadro clínico de una angina en Prince metal? ¿O por qué se produce el angina en Prince metal? Por vasoespasmo. Es decir, la demanda de oxígeno cardíaco disminuye drásticamente. Puede ser por un fármaco, puede ser por algún cuadro vasoclusivo. ¿Okay? Usualmente lo relacionan joven, ¿okay?, y usuarios de, por ejemplo, algún tipo de droga recreativa como la cocaína, ¿okay?, o cualquier otro fármaco que demanda o aumenta la demanda cardíaca de oxígeno. ¿Okay? Puede ser, por ejemplo, que te puedo colocar un casito en el que tú sobrepasas las dosis de adrenalina, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres revivir a alguien, o por ejemplo, cuando el paciente entra en un shock anafiláctico, acuérdense que ahí se usa adrenalina para abrir las vías aéreas, ¿no? Entonces también te puede ocasionar una angina de Prince metal por un cuadro vasoclusivo, por vasoespasmo. ¿Ok? Entonces estamos de acuerdo que esto es una angina inestable porque a pesar de que el paciente anteriormente haya tenido dolor torácico, mejora con el reposo o con la nitroglicerina, ¿ok?, en este caso ha iniciado la angina cuando el paciente está viendo tele, es decir, no está haciendo ningún tipo de ejercicio. ¿Ok? Muy bien, vayamos al fármaco, nitroglicerina. Mecanismo de acción. ¿Qué hace la nitroglicerina? ¿Mecanismo de acción cuál es? ¿Mecanismo de acción de nitroglicerina? ¿Será un inhibidor de fosfodiesterasa? La nitroglicerina. ¿Ah? De la L-arginina precursora para el mecanismo de acción. Ya. ¿Y cuál es el metabolismo fisiológicamente hablando que permite esa vasodilatación? Porque estamos hablando aquí de vasodilatación arterial, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿La nitroglicerina actuará a nivel arterial o venoso? Venoso, por el
arterias, hay menos sangre, porque hay más músculo. ¿Ok? Entonces es un vasodilatador venoso. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la nitroglicerina? Potenciador del GMP cíclico. GMP cíclico, acuérdense. El GMP cíclico es aquel metabolito que fisiológicamente hablando tiene el efecto vasodilatador. Todo el proceso que mencionó su compañera Catherine, el precursor es la arginina, por la oxidítrico sintasa forma oxionítrico. Y el oxionítrico, para que vasodilate por sí solo no puede, necesita que el GTP junto con el complejo enzimático de la displasa pase al GMP cíclico. Recién el GMP cíclico puede hacer su efecto vasodilatador, pero venoso. ¿Ok? Muy bien. Y si tengo nitroglicerina, y en este caso estoy vasodilatando, ¿qué complejo enzimático destruirá o inactivará ese GMP cíclico? Para que pase de GMP cíclico, que es lo que estamos hablando que es metabólicamente activo, a GTP. ¿Qué enzima actúa acá? La fosfodiesterasa. ¿Ok? No se olviden, la fosfodiesterasa. Muy bien. Habíamos hablado que existen fosfodiesterasa 3, 4, 5. ¿No? 3 vino en tu examen. ¿Qué fármaco actúa acá? Inhibiendo la fosfodiesterasa 3. Era un cardiotónico. ¿Te acuerdas? Ajá. Vino en tu examen. ¿No te olvidaste? ¿Qué te acuerdas de mañana? Comenzaba con M. ¿Cómo? Ajá, dilo. Equivócate, pero no te equivoques mañana. Milrinona. ¿Ok? Milrinona. El 4. Ese 4 creo que nunca se los he mencionado, pero eso es en asma. Así se escribe. Roflimulasa. No voy a decir mañana, no se preocupe. ¿Ok? Pero porque lo tengo. Es un inhibidor de fosfodiesterasa 4, sobre todo que el complejo de enzimático de fosfodiesterasas lo tenemos en cada órgano. ¿Ok? Uno predomina a nivel cardíaco, otro predomina a nivel del músculo isobronquial, otro predomina a nivel de los cuerpos cavernosos, por ejemplo del pene. Y en este caso vamos hablando del 5, aquel que utilizas tú en la pastillita azul, ¿no? Para tus noches felices. ¿Cómo se llama? Sildenafil, ¿no? Inhibidor de fosfodiesterasa 5. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, el complejo enzimático, ¿ok?, de las fosfodiesterasas es aquel que inactiva al metabolito fisiológicamente hablando, que es GMP cíclico o el AMP cíclico también, ¿no? Es en los dos. ¿Ah? AMP, exacto. Muy bien, vayamos al mato. ¿Ok? En el mato habían los moduladores de AMP cíclico plaquetario, aquellos que inhibían la plaqueta, inhibían la agregación plaquetaria. ¿Qué fármacos actuaban allí? La aspirina será un modulador de AMP cíclico plaquetario. Ya, difusar, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, dipiridamol, ¿qué más? ¿Qué más? Acuérdense, prostaciclina. La prostaciclina es por lo que nosotros tenemos nuestro endotelio para evitar que nuestras plaquetas no se adhieran. ¿Ok? La prostaciclina. Tenemos 3, trifosal, dipiridamol y prostaciclina. Los 3, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la fosfodiesterasa para que aumente los niveles de AMP cíclico a nivel de la plaqueta. Si aumenta el AMP cíclico, el calcio ya no sale. Por lo tanto, el calcio se queda dentro del retículo sarcoplasmático de la misma plaquetita y por lo tanto ya no se va a activar. ¿Ok? No se va a activar. Acuérdense que los gránulos que tenían calcio, ¿cuáles eran? ¿Los altos o los densos? Calcio, los densos. No acuérdense lo que tenía CASH. C-A-D-H. ¿Ok? Muy bien. No se vayan a olvidar. ¿Ok? Aprovechando, en este caso estamos hablando de los trastornos isquémicos. ¿Ok? Hablamos de la angina, que en este caso es
inestable, el diagnóstico del caso. También teníamos angina estable y la angina metal, que ya le hemos hablado. ¿Cuál será el grupo farmacológico de elección en la angina de Prinzmetal? Si estamos hablando que es un fenómeno de vasoespasmo, ¿cuál será el grupo farmacológico gold estándar? O tal vez los dos grupos farmacológicos gold estándar que disminuyan la demanda cardíaca de oxígeno. ¿Cuáles serán? Por ahí. Beta-block, ¿qué más? Y calcio antagonistas. Ok, muy bien. Estudiando. Beta-block y calcio antagonistas serían indicados en la angina de Prinzmetal. Ok, porque estamos hablando que es un fenómeno de vasoespasmo. Ok. Entonces vamos a Zika. Tenemos ST elevado y ST no elevado. ¿Ok? Los dos de manera inicial, y eso tienen que saberlo porque esto va bien. ¿Ok? En el manejo inicial de todo médico que tiene que saber, se utilizan ciertos grupos farmacológicos. ¿Ok? Una cosa es manejo inicial y otra cosa es manejo alta. ¿Ok? Muy bien. Tu pregunta de mañana tal vez sea: ¿cuáles son estos fármacos que corresponden al manejo inicial del infarto, tanto ST elevado como ST no elevado? ¿Podemos incluir la nitroglicerina dentro del manejo inicial de un infarto? Por supuesto. ¿Ok? Nitroglicerina. ¿Qué más? ¿Qué otro grupo farmacológico se utiliza para el tratamiento inicial del infarto? ¿Ah? Muy bien. La doble antiagregación. No se olviden, siempre es doble. Aspirina más tu amigo el clopio. Repasemos. Aspirina, mecanismo de acción, inhibidor irreversible del LACOX-1, lo que inhibe la síntesis de tromboxano A2. ¿Ok? ¿Qué fase de la hemostasia primaria inhibiría la aspirina? Acuérdense que en la hemostasia primaria tenemos 5 fases: injuria, exposición, adhesión, activación y agregación. ¿Cuál de esas 5 inhibiría la aspirina? Agregación. Muy bien. ¿Ok? Ya sabemos, mecanismo de acción, clopidogrel. Mecanismo de acción, inhibidor ¿de qué? Receptor ADP de la glicoproteína 2B3. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro grupo farmacológico me sirve para tratar el infarto de manera inicial? Doble antiagregación, vasodilatadores, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien. Anticoagulantes. En este caso, estamos hablando de la enoxa o si tienes heparina. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Mecanismo de acción de las heparinas. Antitromina 3. La antitromina 3 ¿contra quién va? ¿Contra quién ataca? ¿A quién ataca? Factor 2 activado, que es la trombina. ¿Y cuál más? El factor de la vía común que inicia la vía común, ¿cómo se llama? El 10. ¿Ok? No te vayas a olvidar. ¿Ok? 2 y 10. ¿Ok? Los inhibe. Muy bien. Efecto adverso de por usar heparinas. El más frecuente, trombocitopenia. ¿Ok? Trombocitopenia. Muy bien. ¿Qué más podemos usar? Muy bien. Estatinas. Dame ejemplo de estatinas para que no te confundas mañana. Por ejemplo, atorvastatina, por ejemplo, simvastatina, por ejemplo, rosuvastatina. ¿Ok? Mecanismo de acción de las estatinas. Inhiben a la hidroximetilglutaricoenzima A. ¿Qué hace esta enzima? ¿Por qué es importante inhibir esta enzima? Esta enzima inhibe, ¿ok?, a la síntesis de mevalonate. Y mevalonate
bicarbonato es el precursor del colesterol. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso. Aprovechando de los hipolipemiantes o de los fármacos que se utilizan para bajar colesterol, triglicéridos y todo ello. ¿Ok? ¿Qué otro grupo farmacológico conocen que ayuda en la, por ejemplo, en la hipertrigliceridemia? ¿Qué otro fármaco? Que puede venir mañana también. ¿Qué otro fármaco ayuda a bajar los triglicéridos? Que usualmente se asocia, si te acuerdas, en el examen oral te vino una vez esto, que asociaban el fármaco que te menciono con estatina y a la paciente le dolían los músculos. Porque esa situación es muy frecuente. ¿Recuerdan? El fármaco que les digo que disminuye los triglicéridos se llama el gemfibrocilo. ¿Ok? Mecanismo de acción de gemfibrocilo es un estimulante de la lipoproteína lipasa. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Disminuye, ¿okay?, la síntesis de triglicéridos. ¿Okay? Entonces estimula la lipoproteína lipasa, es decir, recoge los triglicéridos que están en los vasos y los lleva al hígado. Eso es lo que hace la lipoproteína lipasa. ¿Ok? Entonces, estos dos, te preguntan en los exámenes, la asociación de estos dos, ¿por qué? Porque cuando tú das estatinas más gemfibrocilo, ¿ok?, o los fibratos, un nombre farmacológico se llaman los fibratos, cuando se asocian, el paciente te viene a las 2 semanas con tu próxima cita y te dice me duelen los huesos, me duelen los músculos, sobre todo el dolor es a nivel proximal, hombros y brazos. ¿Ok? Y le sacas un examen y vas a tener creatina fosfoquinasa o la CPK elevadísima. ¿Por qué? Porque justamente estos dos se asocian a un cuadro clínico llamado rhabdomiolis. ¿Ok? O miopatías. Eso es muy frecuente, esto lo preguntan en residentado, en exámenes internacionales también. ¿Ok? Entonces, no te olvides de que en gemfibrocilo, mecanismo de acción, te lo estoy mencionando ahorita por algo. ¿Ya? Así que para las antenas, para todo lo que tengas. Si te estoy mencionando gemfibrocilo, ahorita es por algo. ¿Ok? Lipoproteína lipasa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más falta? Si solamente que se utiliza en el ST elevado, ¿qué más faltaría? El fibrinolítico. Por ejemplo, alteplase, o se pueden colocar también tenecteplase, cualquiera de los dos. Efecto adverso más frecuente, sangrado. ¿Ok? Mecanismo de acción, potenciador de plasminógeno tisular, o el activador plasminógeno tisular. ¿Ok? El activador plasminógeno tisular que lo produce el endotelio. Lo único que hace es potenciar lo que ya tenemos para que haya más plamina y así para destruir el coágulo. ¿Ok? Muy bien. Con respecto a esta solamente pregunta, ¿hay algo que no quedó claro con respecto a esto? Te vuelvo a decir, si te menciono gemfibrocilo por algo. ¿Ah? No, gemfibrocilo no se da acá. Lo estoy añadiendo pero aprovechando de la estatina. Ojo. No se da, no es parte de la terapia inicial. No es parte de la terapia inicial para nada. Ojo. ¿Pero lo dijo para qué caso, doctor? ¿Cuando se mezcla la estatina? Para el caso de miopatías. Miopatías se asocian, los dos. Lo añadí por si acaso es parte del tratamiento de bajar, por ejemplo, los colesterol LDL, el colesterol, los triglicéridos, el VLDL, ese tipo de, hay un metabolismo de los lípidos. Ya. Existen ciertos fármacos que disminuyen la absorción, actúan en la lipoproteína lipasa, las estatinas que ya hemos visto que actúan en el hidroximetilglutérico enzima A, y así sucesivamente. Incluso hay anticuerpos monoclonales también, pero eso todavía no vamos a verlo ahorita. Pero si te menciono que gemfibrocilo es por ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Creo que están mencionando Doctor, ¿dijo alteplase y cuál era el otro? tenecteplase. Igualito, termina en place. Solo que comienza con la A y con la T. ¿Ok? Muy bien. Ya sabes, terapia inicial, ok, no te olvides, doble antiagregante, estatinas, anticoagulante, ok, y en el caso de ST elevado puedes dar fibrinolítico. ¿Ok? Muy bien.
¿Podrías dar betabloqueantes? ¿Podrías dar betabloqueantes? Si es un infarto de tronco coronario derecho, ¿cómo se presentaba el paciente clínicamente? Con arritmias, no te olvides, con bloqueo. ¿Ok? Los infartos usualmente también se presentan con arritmias. Los betabloqueantes también puedes utilizar. ¿Ok? Puedes utilizar betabloqueantes, estatinas, fibrinolíticos y antiagregantes y anticoagulantes. ¿Ok? Esos grupos farmacológicos son los únicos que puedes utilizar. Todo lo demás. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, aprovechando que estamos en infarto. ¿Entendido? ¿Ah? ¿El oxígeno ya no? ¿Ah? ¿Ya no está en el esquema de oxígeno? Solamente se está desaturando, ¿sí o no? ¿Ok? Muy bien, aprovechando que estamos en infarto, tenemos que hablar de la placa de aterosclerosis. ¿Ok? ¿Cuál es el primer evento para la formación de la placa aterosclerótica? Disfunción endotélica. ¿Ok? Ahora sí te acuerdas, ¿no? ¿El segundo cuál es? ¿Ah? Migración monocitaria. ¿Por qué? Porque migran los monocitos, Catherine, ¿por qué migran los monocitos? En respuesta a qué? Porque aquí, entre los dos existe algo para que migren los monocitos, ¿de acuerdo? Los monocitos nos protegen, ¿no? Pero ¿en base a qué? ¿Por qué están migrando? Porque el colesterol que está pegado ahí, ¿ok? Produce las especies radicales de oxígeno o las especies radioactivas de oxígeno, ¿ok? Que destruyen el endotelio y esa destrucción del endotelio libera citocinas que llaman a esa molécula. ¿Ok? Muy bien. ¿Tercer evento cuál es? ¿Ah? Ese es el último. ¿Ah? Sí, tenemos que el monocito va a fagocitar al LDL, tenemos a la formación de las células espumosas. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el cuarto? Las estrías grasas. Las estrías grasas es todo lo que tenemos nosotros desde que somos niños. ¿Ok? Este es un hallazgo que se ve en los niños, aquellos niños que son obesos, mórbidos, la mayoría tiene estrías grasas. ¿Y cuál es el último? O el 5, el quinto, perdón. Placa inestable. Ok. Y obviamente el último, placa estable. ¿Por qué se llama placa estable? ¿Quién se añade? Placa estable. ¿Quién la estabiliza? ¿De qué? Placa estable. Aquí en la placa inestable hay migración monocitaria, células de músculo liso, monocitos, plaquetas, todo, pero se llama inestable. Aquí existe un factor que la estabiliza y que vuelve a esa placa aterosclerótica como una canita, durísima, lo vuelve. Calcio, es placa calcificada. El calcio es lo que vuelve como una canica. Tú tocas una placa aterosclerótica y es una así, dentro de una arteria. ¿Ok? Aquí el calcio está ahí. ¿Ok? No te vayas a olvidar de función endotelial. ¿Ok? Muy bien. Aprovechando el mismo tema. Bueno, acá hay un café, pero... Aprovechando que acá hay un buen café. ¿Cuáles son los criterios del ritmo sinusal? El más importante de todos. Onda P positiva, ¿en dónde? De 1, de 2 a B. ¿Y negativa en dónde?
negativa en ABR. Y si está positiva en ABR, ¿qué significa? Si está positiva la P en ABR, ¿qué significa? Creo que no ustedes me dicen nada porque bueno, de emergencia. He colocado malos electrodos. He colocado malos electrodos, tanto polares ni polares. Esto es lo que no te debes olvidar. De todo los criterios. Entonces hay otro que dice RR regular, que la onda P precede al QRS, ¿no? ¿Qué más te dice? ¿Qué otro criterio de precios hay? Frecuencia cardíaca 60-100, ya. Estos son secundarios. Lo más importante es esto. Esto. La P siempre debe estar positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABF. Siempre. Ese es un buen café normal. Te voy a olvidar. Muy bien. ¿Cómo hallas el eje? ¿Qué derivadas tienes que ver en el encaje de 12 derivadas? De soplo. ¿D1 qué más? D1, D2, D3. No, para ver el eje. Para ver el eje. ¿D1 y qué más? ¿El que mira el pie cuál es? ABF. ABF. ¿Ok? Muy bien, entonces, lo normal del eje siempre es de menos 30 a más 90. Si te colocamos en el examen, si el eje está a más de 90, ¿qué significa? ¿En qué cuadrante está? No te olvides, plano cartesiano. 1, 2, 3, 4. ¿En qué cuadrante está más 90? Te coloco el eje está en el cuadrante 2. ¿Qué patología puede encontrarse allí? Aquí es esto, porque el eje normal, el eje normal en nuestro corazón, ¿ok? Es desde menos 30 a más 90. Es decir, acá, aquí, todo esto es nuestro eje normal. ¿Ok? Tu eje alterado hacia allá o hacia acá hay patologías. Por ejemplo, una patología de la hipertrofia ventricular derecha. La hipertrofia ventricular derecha te va a desviar el eje a más 90. Si la hipertrofia ventricular derecha te desvía el eje hacia más 90, la hipertrofia ventricular izquierda te desviará el eje hacia menos 30. Es decir, entre menos 90 y menos 30. Es decir, acá. Para que tengas un dato adicional, ¿qué otra patología te desvía el eje entre menos 90 y menos 30? Bloqueo de rama izquierda. ¿Qué patología te desviará el eje hacia la derecha? Bloqueo de rama derecha. ¿Entendido? ¿Ok? Muy bien, un repaso fugaz de cómo hallar el eje. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Diagnóstico de tratamiento. Vayamos. Ok, muy bien. Al laboratorio del infarto. ¿Qué pides? Troponina. ¿Ok? ¿Qué troponinas? Troponina C, ¿qué dirás? I y T. ¿Cuál de las dos es específica del cardiomiocito? ¿Ah? ¿La T será? Pues la I. ¿Cuál de las dos? Luego lo vemos. ¿Qué otra enzima se pide? Aparte de troponinas. CPK-MB. ¿Ok? ¿Cuál te sirve para hallar reinfarto? CPK-MB porque tiene su pico a las 12 horas y baja inmediatamente en 24, máximo 26. En cambio, troponina dura de 7 a 10 días. No te vayas a probar. ¿Ok? Muy bien. Tratamiento inicial ya hemos visto. Mecanismo de acción de cada uno y todos los grupos farmacológicos que deben estar en tu cabeza. ¿Ok?
¿Qué otra cosa? Complicaciones. ¿Ok? Tenemos complicaciones iniciales, inmediatas y tardías. ¿Cómo lo podemos dividir? En las primeras 48 horas, a partir del segundo al 10.º día y más allá de 10 meses. Dime dos causas de cada uno para que te puedas sorprender. De complicaciones inmediatas. La más frecuente, por la que mueren estos pacientes. ¿Ah? ¿Usted se refiere a una apnea o una disnea? ¿Cómo? ¿Complicaciones? ¿Se refiere a eso? Complicaciones de postinfarto. Inmediatas, inmediatas y tardías. Directamente por el órgano. Por el órgano mañana. Existe una complicación principal por la cual mueren los pacientes postinfarto. Más frecuente que muerte súbita. El tejido isquémico, ok, tengan en cuenta siempre esto y acuérdense hasta el día que mueran. El tejido isquémico, ok, es un tejido que es arritmogénico, es decir, te va a producir siempre arritmias. Okay, donde la principal causa de muerte son las arritmias. ¿De qué tipo? Ventriculares en este caso. Es la principal causa de muerte y en estos pacientes es la más frecuente. Y la que deben tener acá. ¿Ok? Después puede venir la rotura del septum interventricular, dependiendo de dónde se encuentra la lesión de las placas ateroscleróticas. Insuficiencia cardíaca, etc. Complicaciones mediatas. Te puse un caso clínico de eso. Creo que es para llenar. Te lo puse. ¿Ah? ¿Qué complicación mediata podría tener un paciente postinfartado? Dije que infarto tiene que saber todo. Aquí tenemos que echarle la culpa a la necrosis. Porque por la necrosis se puede romper el septum interventricular y todo eso. ¿Ok? Pero aquí te puse un caso clínico, ¿te acuerdas? La ruptura del músculo papilar. ¿Te acuerdas del músculo papilar posteromedial que lo irrigaba la coronaria derecha? ¿Cómo te ponía en caso clínico? Soplo sistólico de nuevo. ¿Ok? Complicación mediata. Complicación tardía. También te colocamos un caso clínico de esto. ¿Ok? Que era una complicación autoinmune. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Comenzaba con D. ¿D de dedo? Dressler, ¿no? Muy bien, Dressler. ¿Cómo te colocaba el caso clínico de un paciente con Dressler? Antecedente de un infarto hace un mes, 2 meses y con dolor torácico. ¿Ok? Doctor, se va a dar una arritmia. ¿Ah? Se va a dar ventricular, ¿no? Sí, el primero. Arritmias ventriculares. ¿Ok? Entonces, ¿tienes complicación? ¿Se relaciona directamente o es una consecuencia secundaria? ¿Qué cosa? Tiene que ver con las arritmias ventriculares. No, Dressler es básicamente anticuerpos en el pericardio. O en el pericardio porque que está adyacente a la zona necrosada, producto del infarto. Había en el UCMD que había sensación a nivel ventricular. ¿Observación a nivel ventricular? Sí, una patología a nivel ventricular. Claro, los anticuerpos se justamente están a nivel ventricular donde sucede el tejido necrótico o está lesionado producto de la placa aterosclerótica, se necrosa y los autoanticuerpos que se forman en el Dressler van a esa zona. Si es el ventrículo derecho o izquierdo, es en esa zona. ¿Ok? No te vayas a olvidar complicaciones. Si te encierro Dressler es por algo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, empecemos a insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien. Así como te coloqué cuál es el evento fisiopatológico inicial de la hipertensión portal, ¿cuál será el evento fisiopatológico inicial de la insuficiencia cardíaca? El evento fisiopatológico inicial de la insuficiencia cardíaca.
acuérdense que cuando les enseñábamos insuficiencia cardíaca tienen que saber a la par hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces, la hipertensión arterial a la larga data te puede producir una insuficiencia cardíaca. Y el evento fisiopatológico inicial es la disminución del gasto cardíaco. Cuando disminuye el gasto cardíaco, se activa el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos dos son los culpables del remodelamiento cardíaco. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el evento fisiopatológico inicial? Disminución del gasto cardíaco. Obviamente estamos hablando de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, porque existe la preservada y la que tiene fracción de eyección alta. ¿Ok? Que es otro mundo. ¿Ok? Muy bien. Te había mencionado a su vez que existe igualmente, así como un infarto, tratamientos para el momento agudo y tratamientos que mejoran la sobrevida. ¿Ok? Para el momento agudo, ¿utilizarás betabloqueante? Para el momento agudo de insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene una fracción de eyección reducida, es decir, el cardiomiocito está cansado, así como nosotros ahorita, cansado, ¿no? ¿Le vas a dar algo que lo canse más? No. Entonces, betabloqueantes no va. ¿Qué otro grupo no va? Antagonistas no va. Entiéndase por estos dos grupos que disminuyen la demanda de oxigenatoria. ¿Okay? Pero si el corazón ya está insuficiente, lo vas a empeorar más, obviamente. Ahora sí, para el momento agudo, ¿qué utilizas? Agudo. Te va a salir vieja en el momento agudo cuando viene el paciente con pistolas de mariposa, con disneico. ¿Ah? Muy bien, diurético. En este caso, furosemida. ¿Puedo usar hidroclorotiazida? ¿Puedo usar hidroclorotiazida en este paciente? ¿Podría usar? No. ¿Ok? Se puede usar cuando no tengas furosemida, pero la indicación es que no. Hidroclorotiazida se utiliza para la hipertensión, no es para la insuficiencia cardíaca. Para la insuficiencia cardíaca tienes que usar furosemida. ¿Ok? Tú ya sabes el mecanismo de acción de la furosemida, la inhibición de la bomba sodio, potasio, 2-cloro de la rama gruesa del asa de Henle. ¿Ok? Acuérdate que... Acordándome justamente de eso, yo recuerdo que hay una pregunta en el examen final, que había esas claves, pero había por ejemplo sodio en potasio. Claro. ¿Cuál de esas tres? ¿Cuál será de esas tres? Es de la porción cloro. En la porción cloro. ¿Ok? Entonces ya si queremos ser un poquito más específicos, específicamente según la porción cloro. ¿Ok? De los diuréticos. ¿Ok? Muy bien. No se olviden que aprovechando el nexo con nefrona, los segmentos diluyentes. Hemos hablado de uno, la porción gruesa de la rama ascendente de Henle. ¿Y cuál más? Túbulo contorneado distal, la parte proximal. ¿Cuál es la importancia fisiológica del segmento diluyente? ¿Para qué me servía el segmento diluyente? Ya, pero eso sería una consecuencia. Los segmentos diluyentes permitían concentrar o diluir la orina. Esa es la finalidad del segmento diluyente. No se olviden. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque a su vez, y esto aquí pataleaban varios, con el concepto de agua libre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan agua libre que viene en su examen? ¿Qué es agua libre? Aguas insolubles. Aguas insolubles. Y si yo doy un diurético, ¿disminuyo o aumento la cantidad de agua libre? Disminuyo. ¿Por qué? Porque agua libre, por concepto, ¿qué es? H2O sin soluto. Entonces, yo le estoy dando a mi paciente un diurético. ¿Qué quiere decir? Que los electrolitos que quiero inhibir la reabsorción, por ejemplo, hidroclorotiazida, sodio, cloro, van a estar más en orina, porque no se van a reabsorber. Entonces, el agua libre, al dar un diurético, va a disminuir. ¿Ok? Va a haber más agua, pero con solutos, no agua libre. ¿Se entendió? No se olviden, eso es nefro. ¿Ok? Agua libre.
Muy bien, estábamos en furosemida. Ok, digoxina. Mecanismo de acción de digoxina. Inhibidor de la bomba sodio, potasio, ATPase. Muy bien. Y hablando de las propiedades del corazón, ¿esta que inhibiría? ¿Qué tipo de inotropismo sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Qué más? Y cronotropismo negativo. ¿Por qué produce cronotropismo negativo? ¿Por qué produce cronotropismo? ¿Qué significa cronotropismo? ¿Qué significa cronotropismo? Frecuencia cardíaca disminuida. ¿Ok? ¿Y por qué el uso de digoxina te producirá inotropismo positivo y cronotropismo negativo? ¿A quién estimulará entonces? ¿Cómo se llama tu amigo? Fernando, ¿tu amigo cómo se llama? ¿Ah? ¿Tu amigo el 10º par craneal? Vago. ¿Ya? Estimula al vago, por eso es que produce cronotropismo negativo. Inotropismo positivo y cronotropismo negativo. En tu examen para llenar, ¿no te vino esto? Creo que te vino. Los efectos adversos. ¿Te acuerdas los síntomas de digoxinemia? ¿Ok? Los síntomas de digoxinemia. ¿Cuáles son? Visuales. ¿Más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para que no te aprendas de memoria. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los principales efectos adversos del uso de las biguanidas, metformina y todo ello. ¿Cuál es el principal efecto adverso? Ajá. El principal efecto adverso del uso de biguanidas, ¿ah? No son hipoglicemiantes. Jamás lo son. Ya, pero te estoy hablando de los efectos adversos. No es hipoglicemia, ¿ok? Biguanidas no produce hipoglicemia. La que produce hipoglicemia, ¿cuál era? Glibenclamida o las sulfonilureas, ¿ok? No produce hipoglicemia. Los síntomas gastrointestinales, la dispepsia, la pirosis, disconfort abdominal, todas esas cosas produce, te dije, metformina, y en este caso estamos hablando de digoxina, para que no te aprendas diferentes conceptos, ¿ok? Digoxina también produce síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dispepsia y todo eso, ¿ok? No te olvides, visuales o gastrointestinales. ¿Por qué se produce esto? Esto ya es un parámetro farmacológico. Así como la warfarina hay que controlarla de manera periódica, la digoxina también se coloca. ¿Cómo se llama ese concepto farmacológico? Debido a una estrechez del margen terapéutico, así se llama. ¿Qué quiere decir? Tú sobrepasas un nanogramo de digoxina y el paciente ya tiene molestias. Por eso es que la digoxina, warfarina, el litio, por ejemplo, tú te pasas un poquito, el paciente ya tiene molestias. ¿Ok? ¿Cómo se llama ese concepto farmacológico? Estrechez margen terapéutico. Aprovechando el litio, ¿qué tipo de diabetes se produciría el litio? Te colocan paciente, diabetes insípida de qué tipo? Nefrogénica, ¿no? Diabetes insípida nefrogénica, no central, nefrogénica. Por eso, nefrogénica es periférica o a nivel del túbulo. Porque central ya son causas que la ADH no está formando. ¿Ok? Recuerda, cuando punto en central, arriba. Periférica es en el órgano diana, siempre. ¿Ok? No se olviden del litio. Diabetes insípida nefrogénica. ¿Ok? Muy bien. Síntomas agudos de insuficiencia cardíaca. Vamos ahora a los grupos que mejoran la sobrevida, ¿ok? En los pacientes con ICC. A ver, díctame, ahora sí. Tanto que te gusta Milenka, ¿cómo se llama? Ya. ¿Qué más? Muy bien. ¿Ok? ¿Qué más? Beta-block. ¿Qué más? ¿Calciotagonistas? ¿Calciotagonistas? ¿Mejorará? No, los INRA. Ya. Muy bien. Ahora sí. Los INRA.
Ahorita te digo qué es leucina. ¿Qué más? Inhibidores de SGLT2. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Te falta un grupo farmacológico? Que actúa también en la nefrona, en el túbulo colector. Espironolactona. ¿Ok? Los antagonistas del receptor de aldosterona o de mineralocorticoide. ¿Ok? La espiro. Muy bien. ¿Ok? Te voy a olvidar 5 grupos que mejoran la sobrevida. Farmacológico, porque hay intervenciones cardiotorásicas o quirúrgicas también que mejoran la sobrevida. ¿Ok? Colocar desfibrilador, marcapasos, todo eso. Bueno. Hagámoslo acá. ¿Qué tienes que saber de IECAS? A ver, IECAS. Hemos preguntado hasta el cansancio de IECAS. Ya, primero mecanismo de acción. Primero mecanismo de acción. Cuando quieres hacer un fármaco, mecanismo de acción, efectos adversos. Inhibe la enzima convertidora de angiotensina a nivel renal. ¿Verdadero, no? Pulmonar. La ECA se produce en las células endoteliales pulmonares o el endotelio pulmonar. Ok, no caigas en eso. Ya, mecanismo de acción, muy bien. ¿Qué más? Efectos adversos. Principal, el más frecuente. Tos seca. ¿Por qué se produce la tos seca? Aumento de bradicinas. ¿Qué hace la bradicinina normalmente, Catherine? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Ya, vasodilatación. ¿Ok? Entonces, la bradicinina producirá vasodilatación. Y si produce vasodilatación, te estoy diciendo que produce tos seca. Pero a su vez, ¿qué más produce? ¿Qué otro efecto adverso producen los IECAS? También frecuente. Comienza con A, termina en angioedema. Angioedema. ¿Ya? El angioedema. Entonces, los dos efectos adversos de los IECAS se producen por el aumento de bradicinina. ¿Ok? Angioedema y la tos seca. No te vayas a olvidar. Beta bloqueantes. Mecanismo de acción. Beta adrenérgicos, ¿no? ¿Cuántos receptores adrenérgicos tenemos? 3. Beta 1, 2 y 3. ¿Cuál es el cardioselectivo? Beta 1. Beta 2, ¿en dónde está? ¿Ah? Beta 2 tenemos el músculo liso bronquial. Muy bien, que es target de los SABA, ¿ok? O de los beta 2 agonistas de acción corta, ¿ok? ¿Y los beta 3 dónde están? En la vejiga. Ah, claro, en la vejiga, muy bien. Músculo liso detrusor. ¿Dónde más hay? Esto no te lo he dicho en clase, pero lo tenemos en la vesícula también, ¿ok? En la vesícula y en la vejiga está el beta 2, beta 3. ¿Ok? Muy bien, mecanismo de acción, ya está. Tenemos que aquellos que son cardioselectivos o beta 1 selectivos. Dime 2 ejemplos de beta selectivos. ¿Ya? ¿Y qué nos notamos? ¿Ya? Muy bien. ¿Bisoprolol también será? ¿Bisoprolol será? Bisoprolol. ¿Ya? Acuérdate de esos tres porque lo utilizan en la práctica clínica. Bisoprolol, atenolol y metoprolol. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre metoprolol y carvedilol? ¿Dónde actúa? En beta 2 también. No. Actúa en beta 1, pero también actúa en alfa 1. Existen 2 fármacos, ¿ok? 2 beta bloqueantes que tienen actividad alfa y beta. Uno de ellos es carvedilol, el otro me parece que es la betalol, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Beta block. ¿Qué das para intoxicación por beta block? Ya que tú eres seminario 2. Se te pasó la dosis de beta block. El paciente viene y toma 10 pastillas de beta block, de no sé, bisoprolol, propranolol. ¿Qué das? Si te pregunto esto es porque va a venir tu examen. ¿Ya? ¿Cuál es la intoxicación por beta block? ¿Por qué glucagón, Juan Manuel? Para que no te aprendas de memoria y te acuerdas siempre.
¿Qué efectos adversos tienen el uso de beta-bloques? Además de bradicardia y todo ello, obviamente. ¿Qué es el glucagón? ¿Qué células produce el glucagón? Alfa, ¿no? ¿Será una hormona contrarreguladora de la glucosa? Es decir, cuando por ejemplo amaneces, no te da hambre, el glucagón está activado. Igual la adrenalina, igual, ¿qué más? ¿Qué otras hormonas contrarreguladoras tenemos de glucosa? Cortisol. ¿Ok? Muy bien. Entonces, infiriendo ello, el efecto adverso de los beta-block es hipoglicemia. Enmascara, ¿ok?, los síntomas de hipoglicemia. ¿Por qué? Eso tiene que ver también con un tema de receptores en otros órganos. ¿Dónde hay receptores beta 2, si mal no recuerdo? ¿Qué órgano produce glucosa? A partir de precursores que no son azúcares. ¿Qué órgano, te vuelvo a preguntar, qué órgano produce glucosa a partir de precursores que no son azúcares? ¿Qué órgano principal del cuerpo? El hígado. ¿Ya? Entonces allí también actúan los beta-block porque tienen receptor beta 2. Disminuye la gluconeogénesis, por eso produce hipoglicemia. Por eso es que el antídoto de los beta-block es el glucagon. Es decir, ¿para qué? Para que justamente los síntomas de hipoglicemia desaparezcan. Y así eleven la glucosa. No te vayas a olvidar, por favor, te estoy explicando. Glucagon, antídoto de beta-block. ¿Ok? Beta-block, ya. INRA. ¿Qué hacen los INRA? ¿Qué hacen los INRA? Los INRA son inhibidores de neprilicina y ¿qué más? Y del receptor de angiotensina. Eso se llama INRA. Inhibidores de neprilicina y del receptor de angiotensina. Entonces, desastre de uno de ellos. Inhibidores del receptor de angiotensina. Por ejemplo, dame un ejemplo. Inhibidores del receptor de angiotensina. ¿Qué ejemplo farmacológico tienes? ¿Qué fármaco hay? Ya, pues, ¿qué dos conoces? ¿Enalapril? Valsartán, losartán, irbesartán, candesartán, telmisartán, etc. ¿Ok? Ya te hiciste uno. Ahora, desastre de IN. ¿Qué significa IN? No es la discoteca en Punta Hermosa, por si acaso. ¿Qué es IN? ¿Ah? Ya, inhibidor de neprilicina. ¿Qué hace la neprilicina? Miren. ¿De qué forma? ¿De qué forma vasodilata la neprilicina? La neprilicina, ¿ok?, es una enzima, así como la fosfodiesterasa, que justamente destruye los péptidos natriuréticos. Entonces, si tú inhibes el inhibidor, es decir, a la neprilicina, por lo tanto vasodilatas, lo que dijo Milenko. ¿Ok? Eso es lo que hace la neprilicina, por eso el fármaco se llama inhibidores de neprilicina. Ejemplo, comienza con S, sacubitril. ¿Ok? Sacubitril. ¿Ok? Entonces aquí el complejo, el único fármaco que está aquí en el INRA se llama sacubitril valsartán. ¿Ok? Utilizado en la insuficiencia cardíaca. ¿Entendido? Muy bien. SGLT2, esto ya hemos hablado hasta aquí. SGLT2 es un transportador cuyo umbral de glucosa es de 180, que está en el túbulo conductor proximal y que fisiológicamente hablando se encarga de reabsorber glucosa. ¿Ok? Entonces, si tienes un inhibidor del receptor que recapta glucosa, por lo tanto vas a tener glucosuria o glucosamina. Te dije la vez pasada, o el grupo de miembros creo, ¿cuál será el efecto adverso más frecuente de los inhibidores SGLT2? Las famosas I. ¿Ok? Las infecciones del tracto urinario, inhibidores de SGLT2.
porque hay más glucosa en orina. ¿Ok? No se memoricen, entiendan el mecanismo nada más. Ejemplo de inhibidor de GLT2. Empaglifosina, dapaglifosina, etc. ¿Ok? Y por último, espironolactona. Mecanismo de acción. ¿Específico o inespecífico? Inespecífico. ¿Por qué te vas a acordar inespecífico? Porque el efecto adverso de la espironolactona tiene 1.000.000. ¿Ya? Pero endocrinológicamente hablando, es ¿cuál? Ginecomastia. ¿Ok? Por eso es un inhibidor del receptor de aldosterona, pero de manera inespecífica. ¿Ok? Si tú das espironolactona, tendrás hiper o hipocalemia como efecto adverso. ¿Qué es el aldosterona? Absorber sodio y potasio. Si tú antagonizas la acción de aldosterona, ¿el potasio se va a perder? No, pues no se pierde. Entonces tiene hipercalemia, efecto adverso frecuente de la espironolactona. ¿Ok? Muy bien. 5 grupos farmacológicos. Muy bien. Para los que estuvieron el día de ayer, había un casito que te colocaban los criterios de Framingham. Porque los criterios de Framingham te permiten justamente diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Tenemos los criterios mayores y los criterios menores. Esto, que te aprendes de memoria, eso es para medicina interna. Pero ¿qué es lo que debes saber? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué quiere decir? Que con un criterio mayor y 2 menores, diagnóstico de infarto, de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? 3 menores, diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Qué más? Además de hablando clínicamente, ¿qué prueba cuál estándar te permite diagnosticar una insuficiencia cardíaca? El ProBNP, este me ofrece. ¿Ok? ProBNP. ProBNP. Mayor a 400, diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? El ProBNP existen 3 tipos de fertilidad: cerebral, atrial y ventricular. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta? Déjame ver qué más. ¿Por qué cuando uno tomaba alcohol orinaba más? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuántos tipos de neumonía conoces? Muy bien, ¿más? La actividad de neumonía se divide en típica y atípica. ¿Cuántos tipos de neumonía conoces? Actividad de neumonía estamos bien, 1. ¿Qué más? Intrahospitalaria, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de neumonía conoces? Cuando estás sin UCI, la neumonía se llama ventilador mecánico. ¿Ok?
Hablemos de la neumonía o de la nada. ¿Ok? Tenemos en este caso típico y atípico. Dime el germen más frecuente de los típicos. Streptoneumoniae. ¿Qué será? ¿Un bacilo o un coco? Un coco. Streptococo. Coco. Coco gran positivo. ¿Ok? Lo voy a olvidar. ¿Ok? De los atípicos, ¿qué gérmenes debes saber? Micoplasma, ¿qué más? Estamos en los atípicos. ¿Cuál debes saber? Micoplasma, ¿qué más? Clamidia, ¿qué más? Legionela, ¿qué más? ¿Qué vimos en el 2020? Virus, pues. Virus. Ya, la neumonía atípica. ¿Ok? Micoplasma y clamidia, ¿serán gram positivos o gram negativos? Eso te lo expliqué la semana pasada. Cuando corregimos el examen. Gram positivos y gram negativos. Fernando. Fernando. Para comenzar, ¿qué significa tinción grama? ¿De qué es? ¿Qué parte de la bacteria tin? Ya, ¿y eso a qué parte de la bacteria pertenece? A la pared. Ya, ¿y eso tiene pared? Entonces, estaría bien que yo te preguntara si tiene gram positivo, gram positivo, gram negativo. Entonces, ¿qué antibióticos utilizas acá? ¿Será algún antibiótico que interfiere en la síntesis de la pared? No, porque no tiene. Entonces, ¿cuál? Te dije la vez pasada. ¿Este con M? Muy bien, macrólidos. El que debes saber y que es usar siempre, acitro. Mecanismo de acción, ribosomal. Efecto adverso. ¿Ah? Putelar. ¿Te acuerdas que te puse el caso clínico de hidroxicloroquina con acitromicina en un paciente con pute largo? ¿No? Ya pues. Muy bien. ¿Qué otros grupos farmacológicos acá? ¿Ah? Un cortocircuito. Está bien que hayas reseteado la switch, así como en la casa. Bueno, ya, sigamos. ¿Qué otro grupo? Vamos, rápido. ¿Tuviste con T? Ya, mecanismos de tetraciclinas. 30S ribosomal. ¿Ok? Muy bien, efecto adverso más frecuente. Ejemplo de tetraciclinas. Te dije que tienes que saber ITU y neumonía. Los antibióticos que actúan ahí. Porque acá actúan lo mismo. O sea, los mismos antibióticos, los mismos grupos de antibióticos actúan. Mecanismo de, ejemplo de tetraciclinas. ¿Ya? Ejemplo de tetraciclinas. Doxiciclina, pues. Doxiciclina. ¿Ya? Efecto adverso. Eso pregunta, por ejemplo, coloración de dientes. Es el más frecuente. Ese es el que pregunta. Siempre hay uno, o sea, tú vas a ver efectos adversos de un antibiótico de cualquier fármaco que son varios. Pero hay uno que siempre pregunta. Porque es el que más lo ven en la práctica clínica. Si no, no lo preguntaría. Coloración dental. ¿Ok? No te vayas a olvidar.
¿Qué más puedes dar para los atípicos? Para atípicos, micoplasma y clamidia. Macrólidos, tetraciclinas, ¿qué más? ¿Comienza con F? Fluoroquinolonas. Ok, mecanismo de acción. El DNA girasa. Ok, DNA girasa. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima es como el patrón para que se forme la base de la base nitrogenada de justamente de la bacteria. ¿Ok? Aquellos que regulan el intercruzamiento y todo ello. ¿Ok? Muy bien. Mecanismo de acción, tranquilo. Ok, efecto adverso. Vamos, rápido. Efecto adverso. Acá hay uno que preguntan. Ya, primero, ejemplo de fluoroquinolonas. Sí, pero ¿qué más? Moxifloxacino, ¿qué más? Levofloxacino. ¿Ok? Efecto adverso de fluoroquinolonas. El que preguntan. ¿Comienza con T? No, con T. T comienza con TR. ¿TR comienza con T? ¿Ah? Tendinopatía. ¿Ok? Paciente viene. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo te pone en caso clínico? Paciente con EPOC. ¿Ok? Aquel que toma de manera preventiva un antibiótico, evidentemente está mal. Y viene con dolor en el tendón de Aquiles o con el tendón bicipital o en el tendón tricipital. Tendinopatía producto de uso de fluoroquinolonas. Incluso también lo asocian a la ruptura del tendón de Aquiles. Tendinopatía. Patología del tendón. ¿Ok? Muy bien. Vamos a acordarme. Cuando te estoy diciendo fallas, ya no sé. Ahí ya. Sigamos con neumonía. ¿Te acuerdas que habían asociaciones de cuadros clínicos y gérmenes más frecuentes, no? Gérmenes con asociaciones con cuadros clínicos. Sigamos, ¿ok? Por ejemplo, si te colocan paciente con fibrosis quística más neumonía, ¿cuál es el agente más probable? Pseudomonas. ¿Ok? Pseudomonas aeruginosa. No te olvides de estas asociaciones porque te va a venir en tu examen o te vienen en el INAM, cualquiera de los dos. ¿Ok? Muy bien, te dicen paciente alcohólico más neumonía igual a alcohólico más neumonía es igual a rápido. Puede ser, pero hay una que se asocia exclusivamente al alcohólico, pero produce una neumonía pesada. Comienza con K. Klebsiella. ¿Ok? Muy bien. Paciente con neumonía y criador de aves. ¿Qué agente? Criador de aves. Te dicen paciente con neumonía y proviene de tingomaría. Así, tal cual viene en el enama, no me acuerdo. ¿Sabes que tingomaría hay huevos? ¿No? Y está en los murciélagos. ¿Qué está en los murciélagos? ¿Qué agente etiológico? ¿Cómo se llama? No, eso es la rata. ¿Ah? Ya, pero tú tampoco es neumonía, pero es rabia. En la cesta de los murciélagos, el paciente de tingomaría es histoplasmosis. Son hongos. ¿Ok? Criador de aves, clamidia, sitachi.
¿Ok? Citate. Te dicen, paciente con neumonía más fiebre mayor a 40 más de profesión veterinario o granjero que tiene su ganado. Neumonía más fiebre fiebre mayor a 40 con antecedente veterinario o que tiene su ganado, o granjero o ganado. ¿Es igual a? Leptospira te produce neumonía. ¿Qué gente produce acá? ¿Has escuchado de la fiebre Q? Está en tu fiebre Q. Y lo asocian así. Fiebre Q. ¿Ok? Te dicen, ¿qué más? Paciente con neumonía con antecedente de POC. ¿Qué es lo más frecuente? Comienza con H. Haemophilus influenzae. ¿Ok? Y así puedo seguir. Hay más asociaciones. Muy bien. La pseudomonas aeruginosa será gram positivo o gram negativo. Negativo. Será un bacilo, un coco. Es un coco bacilo. Ok, gram negativo. ¿Fermenta lactosa o no fermenta lactosa? De los gérmenes que más preguntan, tienes que saber todo. De los gérmenes que más preguntan. ¿Fermentará lactosa o no fermentará lactosa? No fermenta lactosa. ¿Ok? Se puede colocar o con pseudomonas o con todo lo que estoy diciendo. Cocobacilo gram negativo no fermenta lactosa. Igual tienes que asociarlo a pseudomonas original. ¿Ok? Muy bien. Pseudomonas es algo que tú vas a ver y te vas a acordar de mí cuando estés banqueando para el ENAM, porque existen diversos antibióticos que actúan a nivel de pseudomonas original y lo preguntan mucho en Perú. Muy bien, Astronam, ¿qué más? ¿El que está ahí? No, el que vimos en la diapositiva pasada, que era una fluoroquinolona. Sí, pero muy bien, ¿qué más? ¿Ah? Levofloxacina. Moxi no actúa, ojo. Es la única fluoroquinolona que no actúa en pseudomonas y eso lo preguntan en el examen también. Moxifloxacino no actúa. ¿Actúa? ¿Ah? Enrofloxacina, ese sería de los más pitugos que hay, pero está bien. ¿Qué más? ¿Qué otros actúan en pseudomonas? ¿Las cefaloporinas actuarán? ¿A partir de qué generación? ¿Cuál? Ceftriaxona no actúa acá, por ejemplo. ¿Ok? Cefepime, ¿ok? Ceftazidima, todos esos antibióticos actúan acá. ¿Ok? Muy bien. Pipetato también actúa acá. ¿Qué cosa? Yo gano que le digo cosas. Ah, ya me dijiste por ahí. Aprovechando de los betalactámicos. ¿Te acuerdas? El ciclo pasado te vino una reacción que nunca habías escuchado en tu vida, seguro. ¿Te acuerdas de esto? La reacción de Harsheimer. ¿Te acuerdas que vino eso? No lo marcaste. Eso se asocia mucho, es un efecto adverso frecuente del uso de betalactámicos y quieres destruir una espiroqueta. Ahora sí, tanto que te gusta la espiroqueta, Juan Manuel, ¿cuál es? Se olvidaste. Tanto lo que decía la estupida. Ya, pues, eso, o también aquel paciente que tiene sífilis. ¿Ok? Es una reacción frecuente. Esto de acá
se destruye por los betalactámicos y cuando se destruye la espiroqueta libera ciertas sustancias que genera hipotensión. Ya. Eso se produce en la reacción de Harry-Jaime. ¿Ok? No te olvides de eso. Esto también lo preguntan, eso lo preguntaron una vez, una sola vez lo preguntaron residentados. Acá en Perú. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Yo qué bonito, ¿ya? Harry-Jaime. Es un nombre alemán. ¿Ok? No te olvides de eso. Muy bien. A ver, antes de saltarnos neumo, tuberculosis. Ahora sí ya saben cuáles son los esquemas sensibles. ¿Cuáles son? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutor. Mecanismo de acción de isoniazida. O de rifampicina. Ya, de rifampicina. El RNA polimerasa. ¿No? Ya, efecto adverso de rifampicina. Además de que es hepatotóxico. Porque de los 4 esquemas sensibles, de los 4 fármacos, hay 3 hepatotóxicos. ¿Cuál de ellos no es hepatotóxico? Del esquema sensible, ¿cuál de ellos no es hepatotóxico? Eso te va a preguntar el examen. Vamos, ¿cuál no es hepatotóxico? Etambutol, pues, dilo sin miedo, etambutol. Los demás son hepatotóxicos. El más hepatotóxico de todos es la piracinamida. ¿Ok? La rifampicina también es hepatotóxico, pero tiene un efecto adverso característico la rifampicina. ¿Cuál es? ¿Cuál te mencioné? En la clase pasada. ¿Qué color es tu asiento? Para que nunca te olvides. Ya, fluidos naranjas, lágrimas, orina, fluidos naranjas, el uso de rifampicina. ¿El etambutol, el efecto adverso más frecuente? ¿Ah? Neuritis retrovulgar. ¿Ok? Muy bien. Si te pregunto de la tuberculosis extragenitourinaria, ¿cómo se llamaba la triada? Colombino. ¿Cuál era la triada de Colombino? Piúrica, aséptica y ácida. ¿Cómo? Ácida, piúrica y aséptica. Chicos, La ¿las lágrimas? La triada de la No, ya, pero ¿qué es? Aséptica, piúrica, la orina. ¿Okay? Orina aséptica, orina piúrica y orina ácida. Triada de Colombino. Por tuberculosis genitourinaria. ¿Ok? Si te hablo de tuberculosis en el sistema reproductor femenino, ¿qué parte del sistema reproductor femenino daña más la tuberculosis? Pregunta residentado. Acuérdate, ovario, trompa, útero. ¿Cuál de esas 3? O la vagina. Más arriba. Trompa. Justamente la trompa, si les han enseñado en gineco, cuando la tuberculosis ataca la trompa, la mujer la vuelve infértil de por vida. Eso lo que enseñan en gineco, pero la tuberculosis de la trompa es una de las causas a descartar en una mujer que es infértil y no puede tener hijos. ¿Ok? Muy bien. Tuberculosis, asilo. Doctor, el sábado pasado hubo una pregunta del TV que yo no entendí. ¿Cuál? Decía que el esquema, ¿qué esquema es el que pedía? El de resistente. Claro, que es una TBMDR, nada más. Y ¿Pero de la qué era? Inesia rifampicina. ¿Rifampicina ahí? Inesia rifampicina. Isoniazida, nada más. ¿Y por cuánto tiempo? No, o sea, te pedían la definición de acuerdo, bueno, no de acuerdo a la norma técnica, pero la definición de TBMDR. Es aquella tuberculosis que es resistente a Inesia rifampicina. Nada más. ¿Es resistente a eso? Claro. Hay recién igual de TBMDR. Y la XDR es a esos
y a todos la nueva batería de fármacos del MDR, los inyectables y todo, cicloserina, todas esas ¿Y cosas. ahí qué le damos? ¿Ah? ¿Y en ese caso qué le das? Ahí tú no le puedes dar sin cultivo. Tiene que ser un cultivo al cual es justamente. Sensible. Ajá, tiene que ser Gene Expert. Son bastantes cosas ahí. En el INE sí tienes que hacerlo. En TBXDR. Es todo un tema ya de manejo especialista. ¿Ok? En la clase pasada te dije qué antiarrítmico utilizabas en los pacientes postinfartados y que tenían una arritmia. No, hay una clase específica y dentro de esa clase la subclase específicamente. Lidocaína. ¿Qué tipo de antiarrítmico es? Te voy a olvidar de eso. Ok, hablando de arritmias, características de Wolf Parkinson White. QT corto, No, QT ancho, PR PR corto y una de... QRS ancho y la onda delta. ¿Ok? Ya, no te olvides del glomérulo, de la angiotensina, dónde actúa, qué arteriola, aferente o eferente principalmente. La angiotensina. Eferente, la que sale, E de éxito. ¿Ok? ¿Para qué actúa, por ejemplo, en un proceso de hipovolemia? En un proceso de shock hipovolémico, diarreas profusas, cólera, etc. ¿Para qué actúa la angiotensina 2? Haciendo vasoconstricción en la arteriola eferente. ¿Para qué? ¿Qué aumenta? ¿Ah? ¿Qué? Hipovolemia. No, a nivel renal estamos hablando de glomérulo. Ya, pero ¿cómo se llama todo ese proceso? Aumenta la tasa de filtración glomerular para mantener la tasa de filtración glomerular y el riñón no sufre. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso. ¿Qué era el efecto de Wolff-Chaikoff? ¿Qué te olvidaste? Vamos a ver qué era el efecto de Wolff-Chaikoff. ¿Ah? Vamos, ¿qué era el efecto de Wolff-Chaikoff? Que a las 5:05 me voy. Tengo turno de noche. El efecto de Wolff-Chaikoff es un efecto endógeno, fisiológico, ¿ok? El que inhibe la síntesis de hormonas tiroideas frente a las grandes ingestas de yodo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué enzima inhibe el efecto de Wolff-Chaikoff? Después de la síntesis de hormonas tiroideas que te expliqué. ¿Qué enzima es la master? La TPO o la peroxidasa tiroidea. A esa enzima inhibe el efecto de Wolff-Chaikoff para disminuir la síntesis de hormonas tiroideas. Muy bien. ¿Qué? ¿X? ¿Cómo que X?
para que tú puedas hallar el eje necesitas primero D1 y AB. Pero esto obviamente, ok, necesitas ver la polaridad o justamente si la onda R es más positiva en uno o más negativa en otro. Ok, para eso existen diversas asociaciones. Por ejemplo, si la onda R es positiva en D1 y positiva en AB, significa que está en el cuadrante que queremos. ¿Qué quiere decir? En menos 30 a 90. ¿Ok? Si está en positivo en D1 y en negativo en ABF, ¿dónde estará? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. ¿Ok? Es decir, es mayor, menor a menos 30. Menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, menos 80 y menos 30. ¿Ok? Si está negativo y positivo, es lo contrario. Si estaba hacia la izquierda, ahora está hacia la derecha. Es decir, mayor a más 90. 110, 120, 130, etc. Y si está negativo en los dos, ¿qué significa eso? 1, 2, 3, 4. ¿Dónde colocas el negativo? ¿En qué cuadrante? Tercero, que es acá. ¿Y qué patología te da acá? Si el eje normal es hacia allá, te dije, aquí es la dextrocardia. Nada más, lo único que tienes que saber con respecto a esto. A ver, ¿qué más? Primero vamos a la rama de tronco celíaco, gástrica izquierda, ¿qué más? Esplénica, ¿qué más? Hepática. ¿Ok? Tienes tu estómago. ¿Ok? Tienes una arteria que va por acá y que se anastomosa por la de acá. Tienes una anastomosis y la otra es aquella que cruza por detrás y se va al vaso. ¿Ok? Y que tiene que da una ramita y que del tronco que está acá da otra ramita y se anastomosa en la curvatura. ¿Recuerdan? ¿Cuál de las dos te preguntamos en el examen? El menor, ¿no? A ti, es decir, los jueves. Porque el grupo pasado, o el miércoles, les pregunté cuáles son las ramas de las arterias gástricas cortas. ¿Ramas de quién son? ¿Ah? Las ramas cortas, ¿a qué parte del estómago irrigan? ¿Será la curvatura menor o la curvatura mayor? Esa es la mayor, ¿verdad? Aquí. Esas son las ramas cortas. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta ramita que sale de la esplénica? ¿Cómo se llama la ramita que sale de la esplénica y se anastomosa con la ramita que sale de la gastroduodenal? ¿Y cómo se llama todo esto? Está por acá. Todo tu rollo, ¿cómo se llama? Tu rollo, el intestino. ¿Tocas el intestino acaso? El epítelo. Esto se llama gastrotriploica izquierda, gastrotriploica derecha. ¿Ok? Anato, tronco celíaco. No hay nada más. Fisio. ¿Ok? Fisio. La fisiología que debes saber, además de la célula parietal, que espero que ya tengan los targets en la cabeza. H2, receptor SSRT2, receptor M3, receptor CCKB, todas esas cositas tienes que saber tenerlo. Pero además de eso, ¿ok? Del páncreas,
exocrina. Muy bien. Páncreas exocrina. Las enzimas están activadas o inactivadas en el páncreas. Están en forma de zimógenos. ¿Ok? Zimógenos. Si no, todo el mundo tendría pancreatitis. Entonces, ¿cómo se llama la enzima que activa las enzimas pancreáticas? Que activa. Primero tiene que activarse esta enzima porque esta enzima activa todas las demás enzimas pancreáticas. ¿Ah? Ok, la tripsina. La tripsina, ¿qué es lo que hace? Activa a la procarbosipeptidasa, a enteroquinasa, etc. ¿Ok? Muy bien. Pero para que la tripsina active las enzimas pancreáticas, tiene que tener dos estímulos principales, el páncreas, para que libere esas enzimas a la segunda porción duodenal. ¿Cuáles son esos dos estímulos? Por ahí lo dijeron. Muy bien. Secretina. Esa es la función de secretina, es decir, libera las enzimas pancreáticas. ¿Ok? ¿Y qué más? Se seca. ¿Qué otra función primordial tiene la secretina? Las enzimas pancreáticas actuarán en un medio ácido, es decir, el medio que viene del estómago a la segunda porción duodenal es un medio ácido. Entonces las enzimas pancreáticas se inactivarían, por lo tanto necesitamos un medio alcalino. ¿Y qué secretará la secretina? Vaya la redundancia. ¿O qué producirá? ¿Ah? Dilo. No tú. Bicarbonato. En el páncreas tenemos bicarbonato y están también las glándulas de Brunner en el intestino. Todas ellas producen bicarbonato para alcalinizar el medio y que las enzimas pancreáticas puedan ejercer su efecto. Así disolver carbohidratos, lípidos y proteínas. Ok, no te vayas a olvidar los dos estímulos, CCK y secretina. ¿Qué otro efecto tiene la secretina? Perdón, la CCK. ¿Qué contrae? Contrae dos cosas. El ODI, ¿para qué? Para que salga la contenido del páncreas. ¿Y qué otra cosa contrae? La vesícula biliar. ¿No? Muy bien. Sigamos con el páncreas exocrino. ¿Cuál es la función de la colipasa? Porque dentro de las enzimas pancreáticas está la lipasa pancreática, ¿no? Para disolver los triglicéridos. Pero los triglicéridos necesitan de su hermano o de su amigo, ¿ok? Que es la colipasa. ¿Cómo así? Tú tienes un kilomicrón, pero adentro está todo el colesterol. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la colipasa? La colipasa primero, ¿qué es lo que hace? Imagínate que esto es un huevo. Y cuando estás pelando tu huevo, la cáscara lo sacas. ¿Ya? La colipasa, ¿qué es lo que hace? Saca esta cáscara para que pueda ejercer su efecto la lipasa pancreática. Y así pueda, ¿ok?, disolver las grasas o el colesterol que está dentro de todo ese kilomicrón. ¿Ok? No te debes olvidar, porque la lipasa pancreática no funciona sin la colipasa. Ojo, no funciona. Muy bien, si tuviera, por ejemplo, un paciente con una que te explico la parte fisiológica, si tuvieras un paciente con insuficiencia pancreática exocrina, ¿cómo te vendría? Estoy preguntando, si tuvieras un paciente con insuficiencia pancreática exocrina, ¿con qué clínica te vendría? ¿Ah? ¿Por qué? Con insuficiencia pancreática exocrina. Insuficiencia pancreática exocrina. ¿Cómo te vendría este paciente? Una vez explicándote todo esto. ¿Con qué clínica vendría la insuficiencia pancreática exocrina? ¿Te vendría con estetorrea?
Sí. Viene con esteatorrea. A nivel de cabeza, ¿no? ¿Ah? A nivel de cabeza, fácil. No necesariamente de cabeza. Estamos hablando del páncreas, pero exocrino, no del páncreas en sí. ¿Ok? Con esteatorrea. Pero a su vez, relaciónalo con hemato, pues no te olvides. ¿Cuáles eran las vitaminas K dependientes? Los factores de vitamina K dependientes, perdón. Proteína C. 2, 7, 9, 10 proteínas C y S. ¿Ok? ¿La vitamina K qué es? ¿Lipo o hidrosoluble? Liposoluble. Liposoluble. Entonces, si el paciente no puede reabsorber los lípidos y las sales biliares que normalmente no se reabsorben, ¿en qué parte del intestino delgado? ¿En qué parte del intestino delgado se reabsorbe las sales biliares, la vitamina B12? Hilo. ¿Ok? Entonces, tendría deficiencia de los factores de vitamina K dependientes porque es una vitamina liposoluble. Necesita un medio liposoluble para que se absorba. Entonces, el paciente con insuficiencia pancreática exocrina mezclada con esteatorrea más, ¿qué otro cuadro clínico? Si la vitamina K dependientes no se están absorbiendo. ¿Anemia? ¿Qué tiene que ver la vitamina K con la síntesis de glóbulos rojos, hemoglobina? ¿Qué tiene que ver? Nada. Con petequias, epistasis, sangrado. Por la falta de coagulación. Los factores de vitamina K dependientes, que la vitamina K es liposoluble. El plasma también disminuye, ¿no? ¿Ah? Plasma disminuye. ¿Plasma? ¿Qué tipo de qué plasma? Los niveles de plasma son disminuidos. Se asocian, ¿no? Eso es lo que vimos para. No te entiendo tu pregunta, ¿qué? Los niveles de, como está con petequias, Ya. ¿sabes? Que representan una enfermedad de una trombocitopenia inmune, ¿no? Y se asocia a lo que son a los indicadores plasmáticos. Ah, los factores de coagulación, claro, obviamente van a estar disminuidos. No se sintetizan, van a estar disminuidos. Muy bien. A ver, ¿qué más? Ya. Ok. Intoxicación por organofosforados. ¿Ok? Ejemplo de organofosforados, Catherine. Damos un ejemplo de organofosforados. ¿Ah? Es otro grupo químico. ¿Ah? El campeón tiene, actúa como una... como la guardarina. El campeón, así mata a las ratas, la guardarina. El campeón, perdón. A las ratas las mata inhibiendo sus motores. Actúa como la guardarina. Ya, ejemplos de intoxicación por organofosforados. Se llama correspondiente. No te acuerdas, pero por ejemplo en el seminario 1 te colocamos esta palabra. Malatión, paratión son órganos perforados. Eso tienes que saberlo, porque cuando te venga tu paciente de serum te van a traer el frasco. A mí me trajeron el frasco, el paciente estaba salivando, vomitando,
Y cuando leí la parte de atrás decía malatión, no, perdón, decía malatión, con M. Porque justamente es uno de los insecticidas que pues, yo hice mis estudios en Ancash, utilizan bastante en por ejemplo, en la mosca de la fruta. Utilizan bastantes insecticidas y aquí se utilizaban los fosforados. Y vino uno que se comió un durazno y no lo lavó. Y estaba con todos los síntomas de diarrea, estaba salivando, estaba vomitando, trastorno del sensorio, de todo. Ok, no te me olvidar eso, sí, esto es de que te venía en tu examen, de todas maneras, y de que te venía en el ENAM, de todas maneras, y de que te venía en el resultado, de todas maneras, y en el SERUM también te va a venir. ¿Ok? Muy bien, ¿cuál es el target de intoxicación por órganos fosforados? La acetilcolinesterasa. ¿Ok? Muy bien, ¿te acuerdas que el doctor Blas te enseñó esta mnemotecnia? Dumbbells, ¿no? Ya sabes que es diarrea, aumento de la frecuencia urinaria, miosis, ¿qué más? Bradicardia, ¿qué más? Excitabilidad, L, lágrimas, ¿qué más? ¿La otra L qué es? ¿Y la S qué es? La S es cialorrea. ¿Ok? Ya. Estos síntomas, ¿qué son? ¿Nicotínicos o muscarínicos? O te cambio la pregunta. ¿La intoxicación por órganos fosforados tendrá un predominio a síntomas muscarínicos o síntomas nicotínicos? Más Nicotínicos. ¿Por qué? A ver, dame un ejemplo de todos ellos. ¿Y a qué receptor muscarínico puedes encontrar, por ejemplo, para que te produzca diarrea? A ver. ¿Músculo excusor ahí en el sistema gastrointestinal? Ah, ya, en músculo excusor, ya. A ver, explícame la incontinencia urinaria. ¿Ya qué tipo de receptor muscarínico tenemos ahí? M3, ¿no? Acuérdate que el parasimpático, ¿qué hacía? ¿Contrae o relaja? Parasimpático. ¿Contrae o relaja? Contrae. ¿Ya? Entonces, la U significaba de frecuencia urinaria aumentada, o urinary frequency aumentada. Entonces, estos pacientes orinan. Cada rato, ¿por qué? Porque justamente hay una hipermotilidad de tu cerebro. Entonces, en otras palabras, estos síntomas, Dumbbells, son síntomas muscarínicos, no a predominio nicotínico. ¿Ok? ¿Cuál es el, cómo se llama, fármaco o para tratar los pacientes intoxicados por órganos fosforados? La atropina, ¿qué es lo que hará? ¿Tendrá predominio por receptores nicotínicos o muscarínicos? Muscarínicos, ¿ya? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Si ya sabes que la atropina se pone en el medio de la acetilcolina con su receptor, ¿qué es lo que hace la preridoxina? ¿Qué hace la preridoxina? ¿Ah? Todo está en el mecanismo de acción. Del mecanismo de acción de la intoxicación por órganos fosforados. Ahí está. Muy bien. Regenera la colinesterasa o la acetilcolinesterasa. ¿Para qué? Para que esa acetilcolina que está sobreestimulada o aumentada en el espacio presináptico se destruya por la acetilcolinesterasa y así disminuya esta cantidad de síntomas que se produce producto del efecto parasimpático o muscarínico. ¿Ok? ¿Entendido? Muy bien. Por último, Flexo. ¿Ok? Acuérdate que Flexo sale desde C5 hasta ¿dónde?
E1, ¿no? Muy bien. Acuérdate que del plexo salen los fascículos, los cordones, todo eso. Antes de entrar al plexo, ¿qué músculo permitía los primeros 15 grados la abducción del brazo? Supraespinoso, que aprovechando es parte del manguito rotador. Supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor y subescapular. Si te pregunto, ¿cuál de esos 4 músculos del manguito rotador con más frecuencia se lesiona? Por lógica, ¿cuál sería? El supraespinoso, porque es el que más utiliza, porque está en los primeros 15 grados. ¿Ya? Ahora, para elevar o para hacer abducción del miembro, ¿ok? Primero dijimos que era en los primeros 15 grados el supraespinoso. De los 15 a 90, deltoides. De 90 a 150, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Este es el abdominal. ¿Este cómo se llama? Tócate. ¿Cómo se llama este? Trapecio. Trapecio, ya. Y a partir de 150 en adelante, ¿qué músculo utilizabas? Así. ¿Ok? Cada uno tiene su inervación. El nervio que más preguntan, o el que más preguntado ha sido siempre el axilar, el radial, el mediano, el cubital. Comencemos por el radial. El radial es muy preguntado porque existe un síndrome en el cual se afecta el nervio radial. ¿Cómo se llama? Hay un síndrome que se afecta el nervio radial. Y te lo pusimos en tu caso clínico de práctica. Si se lesiona es produce mano caída. Claro que sí, pero hay un síndrome. Mira, por ejemplo, te pruebas mañana, ¿qué vas a hacer? Vas a celebrar, ¿no? Si celebras, te vas haciendo cuerda y todo ello. Y si te quedas dormido en la silla, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama este síndrome? ¿Te acuerdas del síndrome de sábado por la noche? ¿Te acuerdas de eso? ¿Ok? Porque justamente el nervio radial pasa por la corredera radial. ¿Ok? Por la corredera radial del hueso del húmero. ¿Ok? Entonces, el nervio que más con mayor frecuencia vas a comprimir cuando posicionas el nervio, el brazo sobre una estructura rígida o dura va a ser el nervio radial. Entonces te vas a encontrar a tener parestesis, para molestias, porque es por el radial. Es el que está más en contacto con el hueso. No te voy a olvidar. Ya dijeron por ahí que su lesión es mano caída. ¿Ok? Ahora, nervio axilar. ¿Cómo te preguntaba el nervio axilar? Fractura del cuello quirúrgico, del húmero. Nervio axilar. Fractura del cuello quirúrgico. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo más te preguntaba? Axilar. Y si se lesiona el axilar, ¿qué no puede hacer el paciente? ¿Qué músculo estaría inhabilitado si se lesiona el axilar? Deltoides. Porque el deltoides está inervado por el axilar. El supraespinoso, ¿quién inerva? Aprovechando lo que dijo Manuel. El supraescapular. El infraespinoso, ¿quién inerva? El supraescapular también. ¿Ok? Muy bien. Radial, axilar. ¿Ah? ¿Quién inerva el trapecio? Trapecio. ¿Cómo se llama el océano supracraneal? ¿El océano supracraneal cómo se llama? El que inerva al esternocleidomastoideo. El nervio espinal. Onceavo par craneal. El onceavo. Onceavo. Octavo. Octavo es el vestíbulo coclear. ¿Ok?
Suerte que no hemos entrado para internet, que es muy nuevo. En fin, ¿cómo se llama? Ya, ¿y quién inerva al cerrato? Torácico largo. Cuando se lesionaba el torácico largo, ¿qué producía? ¿Qué patología? La escápula alada. Porque el cerrato es el que mantiene fijo a la escápula. Si está lesionado, la escápula vuela, porque la escápula alada. ¿Ok? Muy bien. Axilar, radial, el músculo cutáneo, el que nadie lo sabe. Pero es el más importante. Porque cuando vas al gimnasio y estás haciendo tus pesas, ¿no? Tú quieres verte el bíceps para ver si ha crecido. ¿Quién contrae el bíceps? Músculo cutáneo. Músculo cutáneo contrae el bíceps. ¿Ok? Función del bíceps. Flexión del codo. Del codo. Porque el tríceps es extensión del codo. Esos son músculos antagónicos. ¿Ok? Entonces, olvidar de eso. Hablando del tríceps. ¿Quién inerva el tríceps? ¿Ah? El radial. ¿Ok? Cuando se fracturaba, ¿qué parte del húmero se lesionaba el radial? ¿Qué tercio? Tercio medio, ¿no? Muy bien. ¿No te vas a olvidar? ¿Qué más? Radial, músculo cutáneo, bíceps. Ya. Cubital. El cubital tenemos que justamente ir hasta casi la parte del antebrazo, porque pasa dentro. Acá hay un surco. ¿Cómo se llama este surco que te golpeas a cada rato? Este de acá. Te tocas aquí y te pasa electricidad siempre, ¿no? Ya, este es el epicóndilo lateral. ¿Y cómo se llama esto? ¿Qué epicóndilo es este? Medial y lateral. Ya. Entre el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral tenemos un canal. ¿Cómo se llama ese surco? Surco epitrócleo olecraniano. Por ahí pasa el nervio cubital. Lesión del nervio cubital o el síndrome del canal de Guyon. El canal de Guyon está acá. ¿Ok? Síndrome del canal de Guyon. ¿Qué patología o cómo se traducirá clínicamente el síndrome del canal de Guyon? Mano en predicador, ¿será? En garra. En garra, en nervio cubital. ¿Ok? Entonces, mano caída, radial. Predicador mediano y en garra cubital. ¿Ok? No te olvides, síndrome del canal de Guyon es igual a nervio cubital. Escápula alada, bicipital, músculo cutáneo, axilar, radial. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso sería todo. Paren esto, no sé qué será.